Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con lo que se encuentre. Es la última clase, así que vamos a empezar. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Ok. Es una forma, un modelo de trabajo, ¿no? Que se planteó hace muchos años y definitivamente no se efectuó. No tenemos nosotros una disposición de lo que significa atención primaria competente, ¿no? Y esto era porque inclusive hubo un programa para especialistas en medicina familiar. Muchos de ellos tuvieron que optar por otra especialidad porque no había plazas. Pues esta también es una de las situaciones, no solamente ver la cuestión del laboratorio, sino también otros problemas, para que se den cuenta ahora. Según la OMS, menciona que la atención primaria en salud es una asistencia sanitaria esencial y accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. Está incluido acá el laboratorio. La OMS tiene pues como una estrategia fundamental en esta atención primaria de salud mejorar situaciones, ¿no? De pobreza, de nutrición, porque atención primaria no es solamente el laboratorio, ¿no? Es un sinnúmero de elementos importantes. Está dentro de lo que significa el cuidado integral de la salud, el laboratorio. Y tiene que ver muchas veces con el grupo etario, que son diferentes, que vamos a tener un repaso nada más de este esquema de lo que significa la atención primaria. El desarrollo de los componentes, como se dice, ¿por qué? Porque si no hay dinero, no hay prueba de laboratorio. Si no hay dinero, no hay estructura para un servicio de laboratorio. Si no hay dinero, no tenemos un personal de laboratorio. Y nosotros que hemos recorrido parte de nuestra patria, hay lugares donde hay laboratorio y no hay personal. Entonces, esa situación significa que es un conglomerado de cosas que no solamente vamos a decir que es el laboratorio que tiene que hacer, ¿no? Hay un sinnúmero de elementos, ¿no? Que son importantes reconocerlo y eso está estipulado también en lo que significa el ministerio. El trabajo de lo que significa la atención primaria es multidisciplinaria. Enfermera, laboratorio, médicos, odontólogos, etcétera, hasta el personal administrativo, que es importante tenerlo presente, ¿no? Pues acá no se toma un laboratorio, no se hace esto si no hay un consenso de qué es lo que necesita. Y esto tiene que ver justamente con eso, ¿no? Atención primaria de salud dentro del laboratorio es qué pruebas para el nivel pediátrico, joven, adulto y el adulto mayor, que son diferentes las pruebas que se pueden tener presentes, si es hombre o mujer igual. ¿Sí? Entonces, no es solamente mencionar el laboratorio y que aceptar cosas, sino hay diferencias. Y una de las cosas que definitivamente alguna oportunidad pueda significar, ¿no? Es a fortalecer la atención primaria a la salud. Es un modelo definitivamente organizacional, donde va a haber situación de atención no solamente ambulatoria y promoción, prevención de enfermedades prevalentes, ¿no? Y en este caso, yo recuerdo en época más pasada, ¿no? Cuando nosotros teníamos que hacer la labor también de no solamente el diagnóstico de tuberculosis, sino hacer también una capacitación, charlas, incentivo también para que cumplan los tratamientos. No solamente era hacer una prueba de laboratorio, ¿no? Era eso. Y como les mencionaba, si no hay infraestructura, no hay laboratorio. Y eso es algo que es. Y acá definitivamente es el trabajo de atención primaria no es lo mismo que la atención en emergencia, en los hospitales, etcétera. Es muy diferente. Ya les mencioné. Si el laboratorio funciona, el laboratorio es responsable también para llevar a charlas a pacientes.
comunidades, asociaciones, el laboratorio, porque tiene que educarlos inclusive hasta en la toma de muestras. Entonces, ahí hay una variedad de situaciones que a veces pensamos que solamente es tomarle muestras, ¿no? En sí, no. Nosotros que hemos estado en primera parte en eso, cuando hicimos nuestro CECIGRA, ustedes hacen Serum, teníamos que ir a hacer centros de salud, postas médicas y poder inclusive hacer la atención propiamente de esos pacientes. Y luego, si alguna vez hay necesidad de una prueba de laboratorio, como les mencionaba, muchas veces no hay personal para eso. Ahora, dentro de esto, definitivamente hay tres niveles de atención, ¿no? O sea, no todo laboratorio va a ser, significa eso, ¿no? Una envoltura como tenemos nosotros los hospitales. Desde el primer nivel, definitivamente, ley promoción, prevención de la salud. Segundo nivel, atención especializada. Y el tercer nivel, atención de alta complejidad. Ya significa a nivel hospitalario, y los primeros son a nivel de centro de salud y posta médica. El ministerio ha hecho categorías y dentro de esta categoría se procesan lo que son exámenes laboratorios. Como digo, en atención de sí, primaria de salud no es que todo se realiza en todo laboratorio. Y acá hay una situación que de verdad también no se ha llevado bien en términos de lo que significa la organización, sistema, ordenamiento. Y lo vemos nosotros que, por ejemplo, ¿no? Hay hospitales que hacen pruebas especiales, ¿cierto? Muy especiales. Y hay centros donde también se hacen pruebas especiales, cuando no es la labor de ellos, sino que hay que derivar esas pruebas para poder manejarla y tener los recursos. Si las pruebas especiales se hacen en un centro, acá no pasa como nosotros la experiencia, tenemos la experiencia de cómo a veces hemos ido a lugares donde esas pruebas especiales ya no se hacen porque no hay recursos. Se gastó esos recursos en pruebas especiales, como le decíamos, hormonal, etcétera, inmunológica, cuando yo tenía que ser solamente para cierto nivel. Y en realidad es justamente por esa razón que el laboratorio tiene una situación de crítica ahí por la cuestión económica. No es solamente hacer una prueba, ya les he dicho. Y estas pruebas deberían derivarse a sitios de más complejidad. Y en la actualidad definitivamente muchas veces no sucede eso. Entonces acá, como vemos nosotros, establecimientos de salud. Y una de las cosas que usted ven abajo está hablando de que generalmente lo que hacen es prevención y generalmente lo que utilizan acá en laboratorios son pruebas rápidas. Se lo digo así, son pruebas rápidas. Entonces, dentro de las pruebas rápidas que ustedes pueden observar acá, y que también sucedió una situación de que ya después de unos tiempos ya no había dinero para eso, porque se proveyó de sistemas inmunológicos rotavirus cuando había pruebas rápidas como inmunocromatografía. Y ahí tenemos nosotros rotavirus, tenemos el dengue, tenemos nosotros el antígeno prostático, tenemos HIV, y la prueba no solamente de COVID, sino también lo que también es prueba de embarazo. Entonces, todas esas pruebas que realizan en esos niveles de atención primaria, generalmente la posta o centros de 1-1, ¿no? Primario, es el laboratorio. Y eso, primeramente, eso, puede haber un microscopio, se hace un examen de orina, no se hace cultivo, no hay pruebas inmunológicas de especialidad, no hay equipamiento, la mayoría de casos son pruebas rápidas lo que se maneja. Y ahí en el nivel 1-2 también estamos hablando ya que corresponden a otros, ¿no? Entonces acá ya definitivamente también se utiliza, ¿no es cierto? En este caso, diagnóstico precoz del cáncer, en este caso Papa Nicolau, en este caso antígeno prostático, y algunas intervenciones propiamente dentro del consultorio, ¿no? Debridación, alguna limpieza quirúrgica, etcétera, ¿no? No más allá. Y significa que acá también debe haber un proceso en estos pacientes de por lo menos hacer el hemograma, porque en muchos lugares de esto no hacen cultivo. Y vemos nosotros a nivel 3 también nosotros ya comienza a haber mucho más complejidad, ¿no? Diagnóstico precoz del cáncer,
intervenciones, cirugía en consultorio externo, de todas maneras, y hay odontología. Ahora, ¿qué tiene que ver odontología con laboratorio? Y acá es una de las cosas que definitivamente es importantísimo. ¿Qué ha pasado? Paciente que ha tenido hemorragia porque las pruebas de coagulación no se le toman. Entonces ya cuando hubo esta precaución, cuando hay algunos antecedentes pacientes, se le toma pruebas de coagulación para evitar que haya un sangrado y que sea una situación que pueda llevar a la crisis a estos pacientes, ¿no? Entonces, entonces vemos nosotros que hay, eh, eh, entonces vemos nosotros que son niveles de atención. Entonces, acá, por ejemplo, en este nivel 1-4 estamos hablando, esto es atención primaria, diagnóstico precoz del cáncer nuevamente, intervención en cirugía en consultorio externo, e internamiento. Algunas veces son solamente hasta lo que llaman hospital de día, ¿no? Atención recién nacido, y eso lo vemos en muchos de los centros de salud que hay atención del parto normal, no complicado. Hay evaluación también por la obstetricia. Ahí se prueba, ya se ha hecho HCG, y las pruebas también de rutina de estos pacientes, de estas pacientes que van a dar a luz, ¿no es cierto? Y ahí viene. Esto se hace correspondiendo solamente a la estructura de la atención primaria. ¿Y qué hay, no? En estos servicios de atención primaria, vacunación. Y recuerde que la vacunación también no significa que no tiene algún problema. También cuando hay una dificultad en las vacunaciones, también se le hace su prueba, ¿no es cierto? En caso de laboratorio. Control de enfermedades crónicas. Y vamos a ver algunos que ahí van a ayudarnos también. Control de embarazo, orientación de salud sexual, y eso significa también hacer otras pruebas, ¿no es cierto? Como se incluye serológica, que también se puede hacer como prueba rápida. Orientación de la nutrición, psicología, ya comenzamos a tener todo un sinnúmero de elementos, pero inmediatos, ¿no? Y acá unos ejemplos de lo que se va a hacer. Control de enfermedades crónicas. Y definitivamente acá estamos hablando de un tipo de laboratorio, ¿no? Que va a ayudar a esto. Generalmente, pues, una de las cosas que se hace es la diabetes y en este caso la tuberculosis, como laboratorio, ¿no? Se hace control de esto y son enfermedades de tipo crónico. El chequeo prenatal definitivamente se hace. El laboratorio tiene que intervenir ahí con todas las pruebas basales del paciente. Y cuando le piden HIV, se la menciono, prueba rápida. Cuando le piden hepatitis, prueba rápida. Serología, prueba rápida. Y si hay sospecha de alguna paciente que tiene estos elementos, recién va al hospital a hacerse las pruebas de confirmación. Entonces, ¿hay control prenatal? Sí, definitivamente. Hay control prenatal, madre-niño, etcétera. Y esto es importante. Y a través del laboratorio son las pruebas generalmente rápidas, aparte del hemograma, examen de orina. Inclusive se puede hacer hasta proteinuria, porque eso implica un reactivo que es muy simple utilizar, lo que es el sulfuro salicílico. La prevención del cáncer del cuello uterino, el Papa Nicolau es importante tenerlo presente ahí también. Y si hay que derivar a veces por un cultivo, porque generalmente no se hacen esto, pero sí se puede hacer un gramo. Entonces ya con eso podemos nosotros hacer la sospecha, ¿no? De que aparte del cáncer puede haber otro tipo de patologías, ¿no? La vigilancia de enfermedades infecciosas, definitivamente siempre va a ser la tuberculosis aguda o crónica, definitivamente va a ser. Y acá el examen del esputo es frecuente. Cada vez que uno iba al centro de salud con determinada sintomatología, lo primero que le hacía es hemograma y esputo, para determinar si no es una tuberculosis. Entonces son pruebas que sí se realizan y no son tan complicadas. Cultivo no se realiza en estos niveles. Igual, la parte de depistaje, ¿no es cierto?, de esto sexual, VIH, prueba rápida, hepatitis, prueba rápida, y como se menciona ahí, se puede realizar, se realizan. Solamente para confirmarlo van al hospital para hacer esa verificación. Y vemos nada más solamente mencionarles, ¿no? Todo lo que significa el laboratorio, y le hemos puesto y le he marcado un poquito ahí para ayudarnos, ¿no es cierto? Aunque no se menciona, se dan cuenta
Esto se hace en el prenatal primario, ¿no? Que no es complicado, ¿no? Que no es complicado, ni un embarazo de complicación se utiliza para valorar a estas pacientes en un centro de primer nivel. Laboratorios generalmente son las pruebas basales que siempre se va a sugerir a la paciente. El HCG definitivamente era confirmar y el Papa Nicolau. En caso pues del niño, nosotros vemos aquí arriba, ¿no? Tamizaje neonatal. ¿Qué se hace? Generalmente se hace eh, el TSH, ¿no es cierto? Para determinar que no hay un compromiso tiroideo, que no se hace ahí. Se toma la muestra del talón, ¿no es cierto? En unas tarjetas y esto se lleva a los hospitales ya que confirman esto, pero se hace ese tamizaje neonatal. Control de crecimiento y desarrollo, definitivamente el importante son el hemograma y esas cosas que se puede realizar. Y ahí vemos nosotros. Si podemos nosotros que en nuestro hemograma está dentro de los valores, vamos a determinar que sea una anemia, ¿no es cierto?, tanto ferropénica o realmente carencial. Y si hay un niño mayorcito, un examen de ese no tiene ningún inconveniente de poder realizarlo en estos casos, ¿no? Ya aparte de las otras manifestaciones a nivel del niño, se agregan otras pruebas ya especiales como el parásito. Cuando ya son adolescentes, vamos arriba, ¿no? Evaluación nutricional y examen físico postural. Nosotros sabemos que cuando estamos hablando de esto, siempre van a pedir su hemograma. Y eso es hemograma, orina, etcétera, pruebas basales, ya porque son más mayorcitos, ¿no es cierto? Y luego se agregan otras cosas que no es laboratorio. Y ustedes se dan ahí cuenta, tamizaje de la anemia, parásitos, enfermedad transmisible, etcétera. También igual se tiene que realizar esas pruebas para esto y hacer los controles posteriores, en estos casos, en estos ya adolescentes y jovencitos. Entonces, el hemograma y pruebas basales son típicos ya para estos niveles, ¿no es cierto? Entonces, esto determinando la edad y la frecuencia de enfermedades que puedan tener en este grupo etario. Cuando es un adulto y adultos jóvenes, definitivamente tenemos nosotros enfermedades transmisibles, ¿cierto? El HIV, la hepatitis B y la serológica, que se puede realizar también, que son en esto definitivamente, y un hemograma, porque siempre va a ser importante. eh, Pruebas pues, que puede, inclusive en algunos lugares, dice que pruebas hepáticas también pueden realizarse bien, pero acá son pruebas basales que son importantes, ¿no? Y ahí ven ustedes abajo, ¿no? Estas pruebas de riesgo de una ITS, ¿no es cierto? Enfermedad de transmisión sexual, y estas enfermedades también transmisibles de otro tipo. ¿Qué se realiza acá? No se realiza cultivo todavía en estos niveles, pero sí se hace el descarte, ¿no? Y si puede haber cultivo primario, puede haber. Pero en el caso de verificación tiene que ir a la central para determinar que esto sea. Entonces, laboratorio, igual, es un basal, y acá ya incluyendo todo lo que significa enfermedad de transmisión sexual, que eso tiene que hacerse el diagnóstico ahí. En las pruebas generalmente son rápidas, la confirmación lo realiza siempre los hospitales. El adulto mayor. Definitivamente lo que es, sin antes también hemos dicho enfermedades no transmisibles también, no solamente transmisibles, cuarto de la tuberculosis, problemas neumónicos, etcétera, ¿no? Eh, Inclusive las enfermedades agudas que tienen que ver con problemas de amigdalar, etcétera, ¿no? Acá estamos hablando ya de la no transmisible, generalmente en los ancianos, pero con frecuencia, ¿no? La diabetes mellitus, hay que hacerle su glucosa. El cáncer de cuello uterino, hay que hacer el Papa Nicolau. El mama definitivamente solamente es un control, ¿no es cierto?, de laboratorio, porque acá hay que hacer otro examen de tipo clínico. En estos niveles no se hace una mamografía. El examen de próstata, acá ingresa ya el PSA antígeno, que también se puede realizar, como hemos mencionado, como prueba rápida de screening. Se confirma, ¿no es cierto?, porque acá es PSA total. Se confirma cuando ya hay una variante de ahí muy elevada, se lo lleva al hospital para hacer el control de PSA total y PSA libre.
con eso se ha cumplido con el tratamiento. Pero acá en este momento estamos haciendo el descarte, ¿no?, de estos pacientes sospechosos de esta patología que es frecuente, ¿no? Y luego también vemos nosotros que hay no solamente enfermedades de tipo crónico, ¿no? Igual que la diabetes, etcétera, tuberculosis, etcétera, todo lo que podemos mencionar, y la insuficiencia renal, que generalmente se da por la hipertensión, por la diabetes, etcétera. Entonces acá hay que ver la función renal. Una urea creatinina no tiene mayor inconveniente hacer inclusive hasta una prueba de depuración de creatinina, aunque no es muy acertada, pero de todas maneras sí que algo que ayuda, ¿no?, en este caso. Y luego se ve pues en el examen de orina si hay proteinuria, se hace una comparación. Y esas son las pruebas ya de rutina que se tienen que realizar en estos pacientes ancianos, ¿no? Otras cosas se puede también igual, ¿no? Si hay enfermedades también, igual que los de niños hasta los adultos, otras enfermedades transmisibles como la malaria, el dengue, también se utilizan, pueden utilizarse Protig, si lo saben, y pruebas rápidas para el dengue. Entonces hay formas de poder apoyar a estos pacientes utilizando estos sistemas de inmunocromatografía o pruebas rápidas que nos dan ayuda para este caso de pacientes inmediato y luego de acá derivarse ya a hospital de mayor complejidad para su confirmación de cada uno de ellos. Adulto mayor, igualito, ¿no? Los hemogramas, todas las pruebas todas las pruebas basales, que es importante entenderlo, ¿no es cierto? Igual enfermedad transmisible, acá el tamizaje del cáncer de todas maneras es importante, tanto de mama, tanto Papa Nicolau como también prostático, ¿no? Entonces, ninguno de estos pacientes se va a decir que no se realiza, son las pruebas basales. Ya luego, ya de ahí se hace la adquisición, ¿qué otras pruebas más se agregan? Y no estamos hablando acá de pruebas, por ejemplo, para determinar la Alzheimer, Parkinson, eso, porque no se realizan esos niveles. Acá podemos hacer un hemograma, ahí no se le va a hacer la punción lumbar, ¿no? No se le va a realizar eso. Eso se realiza ya a nivel de hospital de mayor complejidad. Acá es detectar si es que hay indicios, si es que hay sospechas, si es que hay antecedentes, se le hace la prueba y luego confirma a nivel ya de hospital de otro nivel. Y vemos nosotros el rol del laboratorio clínico, ¿no es cierto? La prevención, y lo hemos mencionado ahí, de enfermedades. Y tamizajes, definitivamente el control prenatal, depistaje de anemia, etcétera. Que eso se realiza inclusive hay pruebas actualmente que son pruebas muy sencillas, ¿no? Que si utilizara, hay un equipo, hemoglobinómetro, que también sería una prueba rápida, inmediata, si que no hubiera pues complejidad, un microscopio, ¿no es cierto? Que no hubiera un microhematocrito, etcétera, que va a ayudar a hacer esta evaluación. Y no hubiera un profesional realmente competente ahí en este caso. Entonces se puede realizar también esto, ¿no? Esto también va a significar que estas pruebas rápidas, comunes, permiten al médico general, como dicen hoy, o de familia, tomar decisiones clínicas. Porque puede solucionar en ese momento, ¿no?, las cosas. Y si hay una complicación de fondo, pasa a hospital de complejidad. El médico en este caso, no solamente el clínico, sino también el laboratorio, también es responsable de esta vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque ambos, tanto la clínica como el laboratorio, van a identificar casos de enfermedades infecciosas y en zonas, inclusive en zonas que son endémicas locales. Entonces, ambos son importantes para manejar este tipo de patologías, ¿no? Tanto la parte clínica del médico de clínico como también el de laboratorio para determinar también que ahí la sospecha se dio y ahí sí se presenta en estos lugares esa patología, ¿no? Como hemos visto nosotros con el dengue, que ya es algo que lo vemos rutinariamente nosotros. Y ahí vemos acá al final lo que dice, ¿no? La organización de estos laboratorios sigue normativa del Ministerio de Salud. Quizá lo que acá es la provisión económica para que esto no se pierda, ¿no? Y acá algunas pruebas que solamente al mencionarles, que ya la conocemos, ¿no es cierto?
Por eso le decía, pruebas basales, estamos todos. Tenemos hematología, la bioquímica, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, ¿cierto? Es lo que se estila y también si es que hay esa situación transmisible, un HIV o también una hepatitis B o dengue, etcétera, o descartar malaria. Parasitología, definitivamente se puede realizar y esto, a pesar de que es bastante sencillo, todo esto necesita un personal que realmente tenga experiencia, sea capacitado constantemente. Nosotros hemos visto con mucha preocupación a veces que los, como se dice, no, parásito, no es fácil ver eso. Cuando nosotros hemos revisado láminas de calidad, definitivamente vemos que no era el diagnóstico adecuado. Y a veces el paciente se le da un tratamiento indebido por el problema del laboratorio, por el personal que necesita ser capacitado y porque el problema muchas veces es que se le rota, ¿no es cierto? Y acá hay que ser muy sensible, ¿no? Si no hay laboratorio, hay un apoyo en enfermería o técnica. Y en algunos casos, le digo, en estos lugares de atención, el que maneja todo este screening para el cáncer son obstetras. Entonces, tampoco va a decir que no se realice, ¿no? O sea, el personal de salud que tenemos a la mano y que son, se les capacita y competentes, definitivamente tiene que también colaborar en el manejo del laboratorio, principalmente en las pruebas rápidas. En la inmunología, vimos nosotros lo que mencionaron antes, ¿no? VIH, sífilis, eh, detección de tuberculosis, definitivamente es pero también hepatitis B, que también es parte de eso. En el caso del Papa Nicolau, es lo que se realiza en los laboratorios. La toma de muestra se le puede realizar con el personal médico, personal obstétrica, obstetra, y en este caso también personal capacitado en lo que significa los técnicos. Estas enfermedades agudas, definitivamente lo que se puede realizar es cuántas veces, y nosotros hemos visto a veces que el hospital se satura porque está con fiebre, está con una rinorrea y por lo menos un cuadro de tipo de un resfriado común, ¿no? Pero ya ingresó al hospital. Entonces, ¿esto se puede solucionar en atención primaria? Sí. Lógicamente que hay que aquí hay que determinar también, y en este caso es el médico responsable, determinar que no hay una complicación bronquial un cuadro de neumonía, y eso significa en la parte clínica también, y la valoración de lo que significa el laboratorio, ¿no? Y con todas esas pruebas basales, sobre todo el hemograma, que es importante tenerlo. Y acá, rayos X, le diría pues que con algunas excepciones, solamente los niveles mucho más elevados dentro de la atención primaria puede tenerlo, muchos de ellos no. Una posta no tiene rayos X. Un centro de salud, dependiendo del nivel, sí puede tener rayos X. Entonces, también eso ayuda a tener una organización, pueda manejarse también estos pacientes. Gastroenteritis y diarrea, definitivamente se puede ver. Hacemos una reacción inflamatoria. Necesita capacitación, en este caso, el personal, de todas maneras, y determinar también que esto no sea por problemas a veces de eh, alteración de la flora por tratamiento antibiótico no de la institución, sino muchas veces fuera de farmacia, ¿no es cierto? Y también ahí valoramos la presencia de parásitos. Entonces, ¿se puede solucionar ahí? Sí, se puede solucionar ahí. Las alergias definitivamente son una causa frecuente de la consulta y eso hay que verlo. Es problema de higiene, es problema de algún elemento o insecto que podemos llamar así, problemas muchas veces de contaminación, problemas de comida, etcétera. Entonces, eso también se valora y un hemograma es importante, etcétera. La otra es inmunológica, inmunoglobulina B tiene que pasar ya a otro nivel. Entonces, tenemos aquí problemas de osteomusculares, no solamente un rayos X, sino acá también un PCR, ¿no es cierto? Que también es importante, puede tenerlo presente, una velocidad y un hemograma. Y en algunos casos sí hay pruebas también de látex, un factor reumatoideo, que también puede ser utilizado porque eso es visual, no necesita equipo. Entonces, es parte también de lo que significa el manejo de laboratorio en estos pacientes.
En estos pacientes de problemas de salud mental, de todas maneras se hace aquí los hemogramas, etcétera, a ver si no hay una situación también de anemia que puede, traumatismo, ya lo sabemos nosotros que si hay esto, siempre su hemograma y la situación basal de los elementos para determinar también, ¿no? En enfermedades crónicas, esto es algo, ¿no? Ya se está realizando porque no necesitamos equipo de alto nivel, aunque ahora ha cambiado, ¿no? Antes era muy fácil hacer exámenes de perfil lipídico, eso, y ahora se necesita una prueba para hacer a través de, de reactivos enzimáticos, ¿no? Antes era colorimétrico, que era simple hacerlo. Ahorita se necesita, para cuenta de infraestructura, una buena refrigeradora. No refrigeradora común, sino refrigeradora de conservar los reactivos. Y luego sacar el reactivo, tener toda esa precaución y luego comenzar a hacer estas pruebas que son y utilizar una máquina que ahorita actual lee solamente pruebas enzimáticas, ¿no? No pruebas colorimétricas. Entonces, cambiado, el costo es diferente, por eso que esto tiene que ser establecido en qué momento hay que utilizar estas pruebas para no caer, inclusive hasta cardiovascular. Hay pruebas, inclusive eh, pruebas, troponina también rápidas, hay pruebas también para eso, porque acá definitivamente no todos tienen esta situación. Eh, Acá se necesita un equipo de ultrasensibilidad para manejarlo, pero el PCR ultrasensible también necesita un equipo especial. Ese KMB es posible, pero definitivamente acá sí hay una limitación, más es el examen clínico, un hemograma que puede haber significado las patologías y si pudiera tener equipos ahí, por lo menos mínimo, una troponina sería suficiente. O sea, y esto es lo que, que inclusive los médicos a este nivel no pueden estar pidiendo, pues, no solamente troponina, CKMB, no, una prueba, porque definitivamente los costos son elevados. ¿Se dan cuenta? O sea, uno hace lo que se puede. Y solamente mostrarles eso para que vean que esta es una de las pruebas más rutinarias. En todas las instituciones, la hemograma es vital. Pediatría, ginecología, todo, cualquier nivel es hemograma. En algunos casos dice que ya es el 100% de pacientes. Sea cual sea, el hemograma es representativo, ¿no? Y por lo tanto hay que valorar ese tipo de situaciones también, eh, de que esto no se detenga. Pues, si esto necesita una coloración, necesita lámina, necesita centrífuga de microhematocrito, porque utilizar equipos semiautomáticos implica reactivo de otro nivel, los costos elevados, los controles, muchos no pueden tenerlo. Entonces, esto se gastaría, te digo, para 6 meses, pues ya no hay. Entonces, necesita los equipos manuales que puedan manejarse y que los controles se pueden realizar al menos temporalmente, ¿no? Generalmente lo que se hace hacer los controles a nivel hospitalario, a nivel de otro complejo, ¿no? Otro nivel de centro de salud más complejo, se puede hacer los controles, variación de algunos elementos, ¿no? Pero aquí se puede realizar, ¿no? De manera importante, ¿no? Para determinarlo. Y reticulocito se puede realizar, pero como le digo, necesita personal. Acá se le utiliza una coloración y se ve como un microscopio, no hay ningún problema. Pero después el resto ya no. Pero acá le he puesto, ¿no? Definitivamente para que vean que hay otros elementos para que va a ayudar a nosotros en hematología básica. Esto, las otras, el vitamina B12 y ácido fólico, todo eso, transferrina, todo se hace en hospital de mayor complejidad. Solamente mencionarle algunas cosas que ustedes ya lo conocen, pero para tenerlo ya más evidente, el hemoglobina, etcétera, leucocitosis, etcétera, todo lo que pueda haber de importancia, ahí está. El hemograma que es importante es la bioquímica, que generalmente es lo que se utiliza, no en todo, porque hay que ser honesto, no en los centros de postas médicas, sino en centros ya de nivel intermedio.
glucosa, que también se puede usar este glucómetro, ¿no? Que en algunos lugares lo hacen, ¿no? He visto esa situación, también prueba rápida, ¿se dan cuenta? Esto va a ayudar a hacer la adquisición de que este paciente no tenga un examen de orina. Y la cinta de orina cuesta muy poco. Y ahí vemos realmente si hay glucosa en sangre, en orina. Hay glucosuria, hay glicemia elevada. Entonces ya estamos sospechando al paciente la sintomatología y se le puede dar por lo menos una atención inmediata, ¿no? Si hay una complicación, hay que llevarlo pues a nivel de mayor complejidad. Creatinina, pues, generalmente es lo que se hace, perfil lipídico y perfil hepático. ¿No es cierto? Entonces, como le digo, tiene que haber de todas maneras equipo semiautomático y de moderno, ¿no? Ahora colorimétrico ya no se usa. Y mucho de lo que se utilizaban antes acá era colorimétrico, ahora son enzimáticos. Urianálisis, vemos nosotros para evaluar todo lo que significa eso. Y una ITU ya significaría muchas veces jugarnos, ¿no? Que esto sea una Escherichia coli, ¿no es cierto? Más del 90% que le puede dar un tratamiento, ¿no? Si hay una mayor complicación, nivel. Parasitología, y cuando no pedimos parasitología de todos estos pacientes, como yo le decía, todas estas cosas necesitan personal capacitado. Y eso debería hacerse una de las cosas a nivel de salud, ¿no? Vamos a ver qué cosas, parásitos, huevos y parásitos. Vamos a poder ver una reacción inflamatoria. Esto es de carácter bacteriano o viral. Vamos a hacer TB, ¿no? Inclusive hasta en los ancianos, ¿no? Para determinar que también no haya una situación de un cáncer, ¿no es cierto? Colónico, etcétera, que también es parte del cuadro. El coprológico, acá tiene que ver si es que hay diarrea, no vemos nada. Acá hay un síndrome de mala absorción. Son pruebas sencillísimas, no necesita más que son visuales, ¿no? Utilizan reactivos, son visuales. Y colorante, definitivamente, que también son de las cosas que se puede utilizar ahí. Un gran, un sin Nielsen, y son importantes tenerlos presentes también en estos pacientes. En caso de inmunología, tienen ustedes ahí proteína C reactiva, látex, pH, prueba rápida, serológica, prueba rápida, PSA, prueba rápida, HCG, prueba rápida y TSH también, la prueba de confirmación, hipotiroidismo que se utiliza en un SCAR, ¿no? La gota en el talón del recién nacido. Y como le decía acá, una secreción vaginal definitivamente es, si no, sin llegar al cultivo, nosotros al directo y al coloración podemos nosotros ya identificar qué tipo de patología puede ser. Lógicamente, si hay otro tipo de esto, complicaciones, ¿no? No están los recursos, pero el directo sí se puede realizar. Un examen muy sencillo, ¿no es cierto? Y vemos ahí si hay levadura, si hay otro tipo de elementos que pueden ser perjudicados, en este caso a la paciente. Secreción de herida se puede hacer también con un grano. Secreción óptica igual, ¿no es cierto? Raspado de piel igualmente, si podemos hacerlo nosotros para ver si hay un problema térmico de hongos o también si hay otro compromiso ahí, ¿no? Y acá en el raspado mucho se utiliza un raspado ahí, se le coloca una cinta scotch y se lo coloca luego en la lámina y se ve. No necesita otras especialidades en estas cosas, ¿no? Como digo, la secreción de herida también igual. Y si es que necesita ser ya catalogado esto, se va a un ambiente de mayor complejidad, ¿no? Dentro de los centros de salud hay mayor complejidad, coloraciones y urocultivo. Y en este caso también se puede realizar y ver la primera parte, ¿no? Hay elementos que indican que hay una infección urinaria, etcétera. Entonces ya, eh, si hay elementos que nos ayuden al diagnóstico, se puede comprar pruebas de diferenciación bioquímica, pruebas de cultivo y los discos. No es muy caro, pero muchas veces no hay los recursos para tenerlo todo el tiempo, ¿cierto? Y acá necesita, sí, personal también que pueda ser capacitado. Entonces, a nivel de toda nuestra vida, el laboratorio va a ser realmente un elemento importantísimo. Y en atención primaria muchas veces es
importante, aparte de la clínica, casi como diría un 50% más, ¿no? Que nos ayuda a hacer el diagnóstico, porque no hay otro elemento más, ¿no? Ya en centro de mayor complejidad y atención primaria, ya puede utilizar no solamente rayos X, ¿no es cierto? Que ahora puede haber, inclusive hasta ecografía, pero ahí significa que necesita tener especialidad y ya muchas veces no se cuenta con eso. A veces solamente se cuenta con un tecnólogo para el caso de rayos X o un profesional de salud capacitado para rayos X, luego esto se lee posteriormente, ¿no? Pero ya el médico que está atendiendo ya se tiene por lo menos la evidencia si hay un cuadro neumónico o de otro tipo, ¿no es cierto? Y ver eso. Entonces, si se dan cuenta, o sea, dentro de todos nuestros niveles hay situaciones que el laboratorio va a manejarlo, pero aquí, como les digo, en atención primaria, el laboratorio es un punto más que necesita el recurso. Si no, no puede solucionar el problema de salud de los pacientes. Como les digo, lo que estamos viendo prácticamente es un sumo de las cosas que usted tiene que manejar como gestión de gestión, no solamente de laboratorio, sino a nivel de salud. Y esto es importantísimo tenerlo presente. Y terminamos con la otra que es bastante sencillo, no es tan complicado, porque muy pocos datos hay. Y en nuestro medio escasean. Por eso que una de las cosas que siempre se le ha, una de las cosas que siempre se ha querido, no demandar, pero sí generar siempre es que investiga. ¿Y esto es por qué? Porque definitivamente acá hay muchos datos que no son nuestros. Está en el papel, pero no hay datos estadísticos, ¿no? Y lo que significa el uso racional de pruebas de laboratorio. Eh, ¿Hay exceso? Las hay. Y a veces es un poco anecdótico, ¿no? Como he trabajado muchos años en laboratorio de emergencia, y ahí tecnólogo que me dice, doctor Guillén, sí, dime, este médico no sabe lo que tiene el paciente. ¿Por qué? Ha marcado 10 cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, y eso significa un costo, no solamente al paciente, un costo a la institución, un costo que a veces no se puede subrogar y que nos va a faltar. Y eso, si ustedes ven solamente en la situación de salud, y alguna oportunidad también es bueno que lo tengan presente, que hay hospitales que a veces les falta el reactivo para el hemograma, y así de simple. Hay otros hospitales que les falta para las pruebas, no tienen para subvencionar, o sea, las causas de las pruebas de inmunología. Ha habido problemas inclusive en algunas oportunidades con el material para banco de sangre. ¿Se dan cuenta? O sea, no es qué hace el laboratorio, sino dentro de ese marco también lo que está sucediendo es el sumo de pruebas que se están solicitando y que no tienen nada que hacer. Tanto en atención de salud como en la laboratorio de emergencia, las pruebas son dirigidas, no son hacerle todo un reporte. Cuando entran a hospitalización, sí pueden pedirle todo un basal, pero acá son pruebas dirigidas, porque no hay, les digo así, no hay recursos suficientes para eso. Y vemos nosotros aquí, ¿no? Y lo que menciona, el uso racional del laboratorio se define como el uso eficaz, correcto del mismo, proporcionando la selección de pruebas más adecuadas, con el enfoque de clínica más adecuado, de acuerdo con la evidencia científica y considerando el costo y seguridad del paciente. O sea, en nadie hemos visto costos, ahora estamos viendo también el uso racional costo. ¿Y por qué? Porque a veces, lo digo porque todos los años, pues, había, con todo respeto a mis colegas, gente que le gustaba pedir pues cosas sofisticadas, ¿no? O sea, no solamente, ya no, dice, ¿no? Una neumonía, un estafilo, bueno, neumococo, y pedían otras cosas, que no teníamos los recursos.
Entonces, al final se conseguía recursos para ciertas cosas porque había una demanda y luego no se lo pedí. Entonces, eso de ahí llega un momento en el cual se perdió, ¿no? El recurso. Entonces, por eso acá está hablando de manera, el enfoque de ser clínico y específico para eso. Y dentro de eso, una de las cosas que está sucediendo es una adecuada solicitud. Y ustedes lo van a valorar cuando el día que estén haciendo el internado, ¿no? Se van a dar cuenta. Y esto necesariamente lo tiene que hacer el clínico. También acá es cómo se hace el procedimiento, procesamiento de las muestras. Y porque también hay un error nuestro. Y vamos a identificar algunas cosas porque tiene que ver con esto también. Y luego el análisis propiamente de la muestra. Ahora, dentro de todo eso, hay tres fases, ¿no? Que implican que con estos recursos de pruebas de laboratorio, el clínico puede hacer un tratamiento adecuado. La preanalítica, la analítica y la posanalítica. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto, con el uso racional? Tiene que ver mucho porque en la actualidad, yo le diría el 90% del problema lo están agarrando los laboratorios. Entonces dice, no, por culpa del laboratorio estoy haciendo diagnóstico de este tipo y por eso que estoy dando este tratamiento y estaba equivocado. Pero eso no solamente es cierto, así, ¿no? Hay errores, sí, como también hay excesos. Entonces se junta y estamos hablando de que no hacemos uso racional del laboratorio. Y una de las cosas realmente que actualmente está sucediendo y como si fuera una inversión, porque la clínica es importantísima, y este es un estudio que se han hecho a nivel extranjero, no nuestro, ¿no? 70% de las decisiones clínicas se fundamentan en los resultados del laboratorio. Ujú. Es un interrogante, ¿no? Ah, ya. El 70% de errores y malas interpretaciones del resultado del laboratorio, dice, no tiene una representación clínica, se puede decir, no hay mejora. Y acá por esa razón que nosotros dentro del trabajo que realizamos es que ustedes sepan leer los exámenes de laboratorio. El 10% de los casos hay una repercusión que son erróneos y esto tiene que ver con los resultados del laboratorio. Y eso, como le digo, no estamos quitando que solamente son de ustedes, también nuestro. Inclusive yo diría que más del 10%, te lo digo así. ¿Hay solicitudes innecesarias? Las hay. Y esto va a significar que hay un mayor riesgo al paciente, más probabilidades de un error. ¿Por qué? Si tenemos un cuadro en el cual sea un cuadro infeccioso y estamos localizados, ¿por qué le vas a tomar un problema, cómo le decirte, ¿no? Acá hay una infección, vemos en ecografía, podemos entender que hay un problema peritoneal, por ello puede ser una cosa así. Pero estoy tomando ahí hepatitis C, estamos tomando dengue, estamos tomando otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, estas situaciones también se da en lo que significa el uso racional. Y algunas veces le piden cosas realmente, y se los digo, ¿no? O a veces no le piden. Y yo sí les comentaba esto a mis alumnos del grupo, es que antes teníamos una facilidad para poder conversar con nuestros amigos clínicos, en este caso, lo que ahora no se da. Y yo, por ejemplo, me conversaba con ellos porque estaba en emergencia. Le decía, oye, Manuel, me parece que este paciente está con tal cosa. Creo que le voy a agregar dos pruebas. Ah, lo me dice Guía. Así, de frente. Ah, lo me dice. O te ha faltado te ha faltado pedir esto. Pídelo, Guía. Ahora usted hace eso y lo despacha. ¿Se dan cuenta? Y esa era el diálogo y comunicación que debe haber, ¿cierto? Dentro de lo que significa el trabajo médico. O sea, habíamos ese respeto a inclusive apoyar dentro del diagnóstico o decir no necesita esto, no necesita esto, no lo voy a hacer porque no lo necesita, hay que hacerle tal cosa. Porque era una situación de comunicación y de trabajo interrelacionado. Se ha perdido eso.
Y ahí menciono, ¿no? Causa del uso inadecuado, incremento de las pruebas. Cuando digo eso, vamos a ver con tranquilidad ahorita. ¿Qué es la responsabilidad nuestra primariamente, ¿no? Definitivamente acá hay problemas que sí, nosotros los reconocemos a nivel mundial, lo tenemos nosotros y a nivel también nuestro, y en la parte preanalítica, ¿no? Que lo vamos a ver dentro de un rato acá en todo esto. Ujú. La preanalítica. Pero acá adelantando algo. Las muestras que se tienen que realizar tienen que ser calificadas y hay errores, la hay. Una historia clínica inadecuada, nombre inadecuado, muestras también equivocadas, muestras con menor número de, en este caso, elementos de sangre, se puede decir, ¿no? Entonces, todas estas cosas es un error nuestro, sí. Si hay muestras hemolizadas y que a veces quieren ocultarlo para que no les llame la atención, o muestras insuficientes, como mencionaba, etcétera. Y todas estas cosas es tiempo de ingreso al área analítica también. Nosotros siempre mencionamos que antes de las 2 horas tiene que pasar, pero si son pruebas como la glucosa, tiene que ser inmediato. ¿Se dan cuenta? Y si es bilirrubina, tiene que ser eh, colocado, ¿no? En un ambiente donde la luz no le dé directamente. Todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a significar que esto altere un resultado y el médico esté más perdido que nosotros. Entonces, y la otra que es eso, ¿no? Debe revisar y evaluar las determinaciones analíticas solicitadas y evitar las necesarias. Es decir, una situación que hemos visto nosotros muchas veces, ¿no? Eh, en la mañana va eh, pasando por hospitalización, le piden esto, ¿no? Hemograma, orina y esto, lo otro. En la tarde llega otro colega y le pide hemograma, orina y esto. O sea, yo le digo, estás repitiendo, no, es que hay que ni revisar, pues. Entonces, lo que sucede muchas veces son pruebas innecesarias porque ya estaban pedidas. No era para valorar, ¿no es cierto? En este caso, si hay un mayor compromiso, y no eran las mismas pruebas, porque no se lee. Y eso sí, he sido muy insistente con mis alumnos de este grupo, que tienen que leer todo, ¿no es cierto? Desde la edad, desde el sexo y qué probablemente tenga de patología y luego los comentarios. Y muchas veces los comentarios está el diagnóstico. Si ustedes han visto alguno de los hemogramas, era un paciente de 39 años, ¿no es cierto? Tenía leucopenia, anemia, trombocitopenia, ya estoy pensando en una patología, pero 39 años, ¿ok? 39 años. En el informe al final decía eh, glánulas tóxicas, eh, elementos degenerativos, por cierto, vacunación, y uno de los términos que decía linfocitos activados. Puede aparecer eso en pacientes que tienen una infección realmente grave. Eso no se niega. ¿Este paciente qué es? Oncológico, tiene un cuadro realmente infeccioso. ¿Y qué se solicitó esto? Cuando vimos nosotros esos linfocitos activados, se le pidió una prueba, el HIV, y era positivo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque abajo había un comentario. Si este paciente tiene una hemoconcentración, veo abajo también dice, le colocan fluidos. Entonces es cierto, hay una hemoconcentración. Entonces, no se puede dejar de leer todo y no solamente si está con infección, porque justamente los dolores están en eso. Después, recién se dan cuenta de que sí, hubo algo que no leyeron. Y eso es lo que ustedes tienen que hacerlo de un comienzo. Y vemos nosotros que la elaboración de los test de laboratorio es muy compleja, ¿no? Y definitivamente no lo vamos a estar diciendo, pero hay una fase, validez, etcétera, no solamente analítica, clínica y la utilidad también en la clínica, ¿no? ¿Para qué se utilizan estas pruebas? Y acá se utiliza también la parte de, como decir, la geometría y todas esas cosas, ¿no? Que es la parte de calidad compleja, ¿no?
Todos los laboratorios tienen que tener, pues, una calificación. Lo último que estuve viendo es que cuántos de laboratorios que conocemos nosotros tiene garantía de calidad. Han habido controles a nivel del ministerio, tanto de municipalidad como su salud. Y uno se da cuenta que hay muchos que no lo han hecho. Y hay un promedio solamente, por lo menos dentro de los datos que leí hace poco, era de 100 laboratorios nada más autorizados. ¿Se dan cuenta? Ya. Hay una responsabilidad del médico solicitante, también lo hay. Y esta es una de las cosas que yo les mencionaba. Si ustedes piden de más, nosotros no vamos a tener recursos. Y nos ha pasado, ¿no? Si no es una novedad, nos ha pasado. Y ha pasado en muchos hospitales. No se tiene para hacer el diagnóstico tal. Y esto definitivamente tiene que ser, pues nuevamente, hay peticiones inapropiadas que no tienen nada que ver con el cuadro, aumentan todos estos gastos de laboratorio y a veces no podemos nosotros manejarlo para hacer un diagnóstico importante, ¿no? Otra de las cosas que el médico también no lee las guías. O sea, otra de las cosas que yo les he dicho, y se lo digo a ustedes también, no solamente a mi grupo, cuando entreguen un resultado, sea cual sea, usted tiene que saber cuál es la sensibilidad y especificidad del paciente. Muy poco que le dicen, no, positivo tal o reactivo tal, y nos vemos nosotros arriba. Entonces, actuamos con lo que nos dicen, no con lo que estamos examinando. Y sí tienen que ustedes conocer, pues, eh, las guías y recomendaciones de diferentes sociedades médicas, ¿no? No solamente nacionales, internacionales, también para aceptar eso del valor. Muchas veces, en caso de nosotros, les digo, los protocolos faltan o están solamente como una situación literaria, ¿no? Pero aquí en el fondo, ¿no? Hay que hacer un control. Conozco yo laboratorios realmente que son de empresa, bastante, y este es un ejemplo, no por cuestionarlo, ¿no? Pero tienen control de calidad así con personal, ¿no? Especialmente dentro de la empresa, 2 veces, 2 veces al año, y una internacional. Porque hay que valorar, pues, las cosas. Al final ustedes van a se equivocar porque también nosotros hemos cometido el error. Hay que también conocer que hay intervalos mínimos, ¿no? Para pedir. O sea, no, hay un hemograma, el hemograma cambia a las 6 horas, pero hay pruebas inmunológicas que varían respecto a la hora, la temperatura, etcétera. Y, como le decía, ¿no? Si también yo tengo una bilirrubina ahí que está expuesto como 2, 3 horas, ya pues se baja, pues. Ya no tiene 15, tiene 10. O si no tiene 10, tiene 6. Pues dice, no hay mayor problema, no hay un problema de memoria, etcétera. Entonces, el error ha sido mutuo, ¿no? Y muchas veces también esta responsabilidad, y es una de las cosas que hemos visto, es que le piden de todo, no por un criterio clínico, sino porque hay también temor de represalias o denuncias. Y también es una realidad. Por esa razón, si hay protocolos y uno sigue protocolos, está defendido. Pero si no hay protocolos, no hay esto, definitivamente también tenemos ese riesgo que nos denuncien porque no hemos pedido tales cosas. Y esto definitivamente a veces implica, ¿no? De que el desconocimiento también de otras especialidades, ¿no es cierto? No médicas, que no conocen este sistema, ¿no? Solamente mencionarlo acá, hay que comprobar esto y vamos a ver acá. Ahora, ¿por qué en la etapa preanalítica? Aquí viene el error muchas veces y el error que contribuimos nosotros también a ustedes. Entonces, por esa razón que se le priva una nueva muestra, ¿no? Hay que preparar al paciente y acá viene una cosa que es interesante, ¿no? Ya en Europa y en muchos países europeos, inclusive americanos, eh, el ayuno no es una situación del 100%, salvo que haya un control de compromiso con un paciente que tenga un perfil pues bastante elevado, triglicéridos elevados, o sea, y esto ya sea por un control, sí se le pide ayuno. Y es un concepto que tienen actualmente los especialistas, ¿no?
Les dicen, ¿no? Yo como ahorita me tomo una gaseosa a las 2 horas, por lo menos ya a las 3 horas, bueno, debe bajar la glucosa, porque mi insulina está actuando bien. Tiene su lógica, pero si esto persiste y vos sube, significa que mi insulina está mal. Igual que los perfiles lipídicos, ¿no? Muchos de los casos, si no es por el triglicérido que hay una variación, el resto no. Come o no come, no hay variación porque hay un elemento que también ayuda a metabolizar de manera bastante natural, ¿no? Etcétera, y no necesita. Entonces, esto también es importante y eso definitivamente lo conocemos nosotros, pero a veces los clínicos no lo saben. Por eso dice ayuno. Disposición del paciente, definitivamente es esto. Una cosa es estar extenso y otra cosa es estar tranquilo, ¿no? En la toma de muestra vamos a ver algunas cosas ahí que es interesante tenerlo presente. Y miren, hay que saber la edad, y esa es una de las cosas que siempre les he dicho. Y vamos a ver que hay pruebas que definitivamente se alteran, cambian, aumentan o disminuyen. Y una de las cosas que vemos ahí la fosfatasa alcalina. Si es adulto y encontramos una fosfatasa alcalina elevada, patológico. Pero si vemos en otros que es un niño pequeño, ¿no es cierto? Está en crecimiento, es normal. No se le va a decir que tiene un problema de tipo hepático, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que saberlo. Variable, sexo varía, SKMB, la mioglobina, creatinina y ácido úrico. Solamente mencionarle, pues, eso nada más. Los ciclos biológicos, que es otra de las cosas que sí le hemos aprendido nosotros de los oncólogos, ¿no? Ellos piden siempre a los pacientes oncológicos en la mañana y luego en la tarde, ¿no? Hay una variante ahí de 6 a 8 horas, porque ahí tiene que ver pues los niveles o bajan o están estabilizados o hay un tratamiento más adecuado, etcétera. Pero acá vemos nosotros, ¿no? La variante que hay por el ciclo menstrual, FSH, LH, estradiol, cortisol. Hay un ritmo, hay un pico a las 8 horas y hay un pico luego a las 20 horas. Entonces, preferible tomar temprano, todo, porque si no va a haber un descenso y decimos, no tiene ningún problema. Eso también tiene que verse en estos casos en los pacientes. Ahora, como yo mencionaba acá, ¿no? Al final, el ayuno o no ayuno. Y una de las cosas que sí, nosotros hemos estado ahí muy perennes porque a veces en los primeros años nuestros íbamos a toma de muestra porque ahí es el 40% del error del proceso es en preanalítico. Entonces acá le colocan a la torniquete y como no pueden sacarlo, siguen con el torniquete y ahí se habla, ¿no? No mayor de 2, algunos mencionan 1 minuto, ¿ah? Acá mencionó 2 minutos. ¿Por qué? Hay hemoconcentración. Y eso no tiene nada que ver con la situación real del paciente, sino ha perjudicado también los elementos ahí, en este caso hematológicos. Entonces, hay problemas ahí preanalíticos y esto puede implicar el error al médico para el tratamiento del paciente. En la fase analítica, definitivamente acá hay procesos, ¿no es cierto? Preparación del reactivo, etcétera, y un sinnúmero de cosas, y calibración. Y vemos acá nosotros. Esto tienen que conocerlo ustedes, no solamente el laboratorio, ¿no? Hay fiabilidad. ¿El prueba refleja realmente el grado con el resultado como un valor real? Porque tenemos una preanalítica adecuada, es sensible, es específica. Y una de las cosas que realmente llega posteriormente es la parte de valor predictivo. Es la probabilidad de un paciente que tenga o no la enfermedad. Y luego lo confirmo con laboratorio. Pues es lo mismo, ¿no? La clínica me dice, con toda la clínica tiene una diabetes tipo 2. Le hago su glucosa, sale glicemia elevada y una orina también. O sea, estoy en ese valor predictivo de las probabilidades que pueda tener este paciente. Como a veces pensamos, ¿no? ¿Cuántos pacientes tienen un ANA positivo que son reales? ¿Cuántos tienen ANA negativo y no son reales? Porque aparece también. Entonces, sensibilidad, fiabilidad,
y una situación también de especificidad que también es algo que me parece que no le he puesto para que uno pueda valorarlo esto, ¿no? Y eso lo tiene que consultar el mismo médico al procedimiento, ¿no? ¿Es sensible la prueba? Y hay muchas pruebas que con la justa llegan a un 70% y específica no lo es. Entonces uno tiene que más jugar con la clínica más que con laboratorio. La posanalítica, sí, lo que hacíamos nosotros, ahorita pues ya estoy en descanso, siempre conservamos las muestras. O sea, sobre todo aquellas pruebas que son realmente críticas, las conservamos, ¿no? Metíamos congelación para poder valorarlo con tranquilidad al día siguiente. Y los hemogramas también los dejamos. Entonces, si hay alguna réplica y el médico no está conforme, sacamos eso y volvemos a hacerlo. Entonces, esa es la parte posanalítica, sí, la hay. Y luego también tenemos que ver algo que no se está haciendo, y es una de las cosas que también es preocupante, ¿no? Responsabilidad nuestra aquí, es revisar y analizar los datos obtenidos. Hay que validarlo, hay que firmarlo. Y a veces una de las cosas que nosotros no hacemos es inclusive la comunicación. Y ahora lo que significa ahorita estos elementos de net que es importante, ¿no? Eh, a veces uno puede estar en ese momento ahí dentro del laboratorio, pero me mandan las fotos. Y eso es importantísimo, ¿no? Me dice, doctor Guillén, le mando esto lo que está en el hemograma. Pa, 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 pa. Entonces comienzo a examinarlos, si es buena foto. Pero cuando veo que hay una alteración que no puedo tipificarlo, tengo que ir y volver a hacerlo. ¿Qué está pasando en la actualidad? Nos hemos acostumbrado a la máquina. Y eso, le digo, no voy a decir de dónde, pero lo he visto ahorita en un resultado de un familiar. Yo le digo, todos estos datos que te están dando son de la máquina. No hay una revisión de la lámina y no hay ningún comentario. A eso nos estamos convirtiendo. Pues la máquina nos ha dado el diagnóstico, el médico no lo examina y ahorita inclusive lo que se hace es hacerle firmar al que ha procesado y luego la validación lo hace, en este caso, el especialista. La situación es que muchas veces no se hace. Entonces recibimos todo ese informe y laboratorios que no son por ahí, ¿ah? No voy a decir el nombre del laboratorio, ¿no? Pero todo es máquina. No hay una revisión de lámina, no hay un comentario y uno se da cuenta que la validación también, ahora como es digital, la colocan, ¿no? También que lo coloquen, pero hay que decir, qué has encontrado? Doctor, acá hay dos láminas que son esto y muy bien, sepárame, vamos a revisarlo. Porque no se va a revisar pues 100, 200 láminas, ¿no? Como dice, nosotros al comienzo revisamos las 40 láminas al día, ¿no? Pero no es así ahorita, pues, ¿no? Ahí es demasiado. Entonces ahí, sepárame las láminas que te dicen que hay críticas en este problema y va, y vamos a ver, examinamos. A veces examinamos 5 o 10 láminas, entonces ahí colocamos los resultados. Entonces, ¿por qué? Porque de eso está confiando el médico, pues. Y es una de las cosas realmente que necesitamos nosotros tener esa precaución, ¿no? En esto. Y ahí vienen las razones por ordenar las pruebas de laboratorio son, ¿cierto? Tratamiento adecuado, en este caso el diagnóstico correcto, monitorizar la progresión de la enfermedad. Si todo está correcto, se va a poder hacer. La efectividad del tratamiento, si todo está correcto, se va a poder inclusive hacer si es efectivo el tratamiento. Hacer el tamizaje de la población. Yo confío en el laboratorio y pienso que hay anemia acá, voy a hacer todo el tamizaje, predecir la sobrevida que de acuerdo a esto. Y vemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, una prueba que ayuda mucho es si tenemos transaminasa elevada y la deshidrogenasa láctica alta, ¿no? Estamos hablando de una falla hepática. O una microalbuminuria. Una cosa es que tenga 20 o 30, que tenga más de 1000, ¿no es cierto? Si ya tiene mayor, 300, 400, estamos hablando de un paciente que tiene una sobrevida corta. Y el médico lo sabe, ¿no es cierto? En este caso.
O sea, predice alguna prueba a la sobrevida. Pero si yo trabajo mal, no voy a poder ver esa situación. Y lógicamente, si hay un buen laboratorio, voy a hacer trabajo de investigación. Y solamente mencionarle acá, no lo voy a comentar, pero acá dice recomendaciones, esto de la Sociedad de Patología Extranjera, ¿no? Nosotros no tenemos definitivamente muchos datos de esto. No hacer. Y solamente mencionarle una, ¿no? No solicitar múltiples pruebas de valoración inicial en pacientes con sospecha de qué? De enfermedad tiroidea. Dice, solicitar primero la hormona estimulante de la tiroides. Y en caso de ser anormal, continúa la evaluación adicional o con tratamiento, no realizar el cribado tiroideo en pacientes ingresados, en los pacientes ambulatorios, no determinar T3, T4 total, determinar inicialmente TSH y eventualmente aplicar el resto de los protocolos. ¿Se dan cuenta? Y una de las cosas que ya esta es una situación que también lo he visto es llega un paciente y nos enseña, pero no, quiero hacer un control de las tiroides. Ah, muy bien, ¿y cómo ha salido esto la primera vez? Y no lo hicimos nosotros, sino trae de fuera. En un laboratorio hizo T3 y T4. Después de 3 días hizo en otro laboratorio TSH. Eso no sirve. Pero sucede, o sea, es una de las cosas realmente que llama la atención, situación a veces de educación inclusive a los pacientes. Y también esto puede el médico interpretar lo que sea así, ¿no? Porque en todos sitios suceden las cosas, ¿no? Pero jamás se debe tener pruebas inmunológicas partidas cuando viene a ser un perfil de algo, en un solo sitio, un solo estándar, un valor referencial adecuado. De ahí pueden ustedes revisarlo con tranquilidad, ¿no? Acá también igual cómo serializar algunos, ¿no? Es que no vamos a estar leyéndolo, pero sí para darle pie a estas cosas. Y este es un marco de una revista que vi, factores clásicos contribuyen al aumento. Ahora, una de las cosas que está pasando es que ahorita, antes se hacía, pues recuerdo cuando empezamos, habían 40 pruebas, luego 100 pruebas, 500 pruebas, y ahorita, entonces una vez no sabe qué marcar, pues, ¿no? Entonces, y por si acaso, ¿no? Vamos a ver esto. Entonces, comenzamos a pedir también, definitivamente, algunas cosas innecesarias y no utilizar los perfiles, que también es otra de las cosas que he visto. Marcan pruebas individuales y luego los perfiles. Hay que saber que los perfiles, ¿no? Hay perfil de coagulación, perfil tiroideo, en este caso perfil renal, perfil hepático, perfil lipídico. Entonces, inclusive hasta perfil de cuestión cardíaca, ¿no? Porque también hay esa valoración. Entonces, eso ayuda mucho a que ya no se replique. La otra sirve para evaluar. Nuevamente, hay factores también emergentes. Ahorita hay mucha complejidad. Hay un sistema automatizado tremendo, ¿no? Y eso ha complicado un poco también la relación con los médicos clínicos. No voy a comentar eso. Lo que sí está ahorita trabajando es, como yo le mencionaba en antes, ¿no? Medicina, ¿no es cierto? De laboratorio basada en la evidencia. Digo. Por eso llamaba al clínico, le decía, hermano, le voy a hacer tal cosa porque parece que tiene esto. Y le decía, no voy a tomar esto porque tiene otra cosa. Y no tenía conflicto, ¿no es cierto? O sea, había una evidencia. Entonces, esto nos ayuda a nosotros también a mejorar no solamente la parte del diagnóstico, sino también el exceso de exámenes que se queda con. ¿Por qué solicitó esta prueba? ¿Cómo afectará el resultado del tratamiento? ¿Cuáles son los riesgos de solicitar o no solicitar esta prueba? ¿Existe riesgo de sobrediagnóstico? Y a veces uno dice, no tiene tal cosa, pero encontró por ahí algo irregular, no, ya no tiene diabetes, tiene tiroides, hay por ahí una enfermedad autoinmune. Y eso es porque a veces multiplicamos cosas y al final, como dice, te duele la cabeza, toma el Panadol. Y te duele la muela, ponte esto. Te duele los ojos, te pones esto. Si eres hipertenso, te pones esto. Y por si acaso, tómate antiácido. Entonces, vemos un sinnúmero de cosas que sí que lo vemos con nosotros con frecuencia, ¿no?
Y acá viene ya la conclusión, ¿no? Para no estar... La solicitud según el nivel de laboratorio. Y antes le hemos visto eso, atención primaria, no le voy a pedir enfermedades inmunológicas, ¿te das cuenta? No voy a pedir perfil de coagulación. Entonces, hay algo que sí debo pedirle, son las pruebas de rutina, ¿no? Y definitivamente eso nos va a ayudar a qué? El uso para el diagnóstico correcto. Y esto tiene que implicar el laboratorio y el paciente clínico, ¿no? Porque tengo que hacer un diagnóstico de acuerdo al nivel que tengo y no complicarme la vida con otras cosas. Esto también significa que debo establecer una mejor utilidad del laboratorio. Yo les he dicho, si yo pido una prueba especial en un sitio que no corresponde, todo el gasto se va a ir ahí. Y después no ver, como ya les he dicho, ¿eh? Han habido hospitales en tiempo que no había para los hemogramas o grupos sanguíneos, ¿eh? No es una novedad. Y esto es algo que definitivamente sí nos falta, ¿no? Mantener esa comunicación. En la actualidad nosotros sí teníamos eso. Y recuerdo que cuando una oportunidad estábamos haciendo el MIC, ¿no es cierto?, en Urocultivo, era la novedad en el hospital. Se me acercaban los colegas. Oye, Ian, ¿qué es esto? A mí, esta es concentración mínima inhibitoria. O sea, ya no necesitas los discos. Esto te va a decir cuál de estos antibióticos te es mejor usarlo. Ay, hermano, gracias. Comunicación. No sé, es una de las cosas que es importante, ¿no? Y acá, definitivamente, de ustedes y nosotros es evitar las pruebas repetidas. Por eso hay que leer las historias. Hay que tener el uso de protocolos. Y ustedes ven en otros países, por decir la diabetes le decir, no, usted para la diabetes le hace su glucosa y punto. Para el control, hemoglobina glicosilada. Pero acá tenemos ya otro, ¿no? Cada uno tiene su protocolo. Entonces también esa es una situación que debemos manejarlo. Y esto va a evitar pues que haya una complicación y que tengamos miedo también, ¿no? De ser denunciado, ¿no? Porque estamos trabajando con protocolos y los protocolos tienen que ser un sustento a nivel del ministerio, sustento a nivel del hospitalario y esto es lo que se maneja así. Igual que ahorita se está haciendo con farmacia, ¿no? Antes decía, vamos a tomar, tómate tal cosa, ahora dice no, el comité de farmacia, este paciente tal cosa, ¿es conveniente darle esto? A ver, vamos a valorar. No, hay que darle lo otro. Y el laboratorio debería hacer lo mismo. Y eso significa el diálogo, pues, ¿no? Entre tanto el laboratorista como también del clínico. ¿Esto va a evitar la mala praxis? Sí. ¿Por qué? Si yo doy un dato de laboratorio malo, ujú, mire, lo que estoy colocando ahí abajo son estudios de otro lugar, ¿ah? Inclusive una mala praxis ha llegado hasta tener el 50% en países no nuestros, porque acá no tenemos datos de esto. ¿Por qué? Porque le hemos dado un resultado equivocado. El otro es lo que mencionaba antes, ¿no? Pedir pruebas para estar tranquilo. Y esto también es un estudio que se ha hecho. El 30% de estos estudios de laboratorio que se han hecho es para evitar problemas, porque no hay protocolo, pues. O que el paciente le dice, no, a mí me tienes que... Y es otra de las cosas, ¿no? Que he visto también, ¿no? No, usted va a tomarse esto y va a hacer esta prueba. Doctor, ¿por qué no me incluye tal cosa? Pero a mí me tiene que incluir porque quiero saber cómo está. O sea, ya no es el médico, sino es el paciente que está demandando al médico. Y en este trabajo de investigación, el 28% hacía eso. Y la otra es, como está sucediendo ahora, ¿no? Llega usted a la consulta y le dice, me duele la cabeza, ya haga estos exámenes, mañana lo veo. Y le hace una recua de examen, ¿cierto? O sea, el excesivo trabajo también está derivando a mayor análisis para complacerlo a él, para complacerme yo y quitarle, ¿no? El tiempo, en este caso, ¿no? En estos estudios el 13% hacía eso. Y esta es una de las cosas realmente que no es agradable tenerlo presente, pero es así. Este es algo que ustedes tienen que manejarlo, ¿no? Y comunicar qué están haciendo. ¿Tienes control en laboratorio? ¿Quiénes son los que están trabajando con esto? Porque ustedes son los que van a... Y ahorita es una de las cosas así, antes éramos apoyo al diagnóstico. El laboratorio se ha convertido
casi en la línea de ser diagnóstico. Por lo tanto, ustedes tienen que de solicitar que se trabaje bien. Ese es el asunto. Miren lo que pasó hace poco, ¿ah? Sanciona a clínica por error diagnóstico y realizar exámenes innecesarios. De copia. Entonces vemos ahí. Y lo último es el uso racional de sangre. Es solamente un ejemplo. Es bien frecuente cuando una paciente llega con 10 de hemoglobina, el médico en general está obligando que le ponen unidad de sangre. Y esta era una situación de choque tremendo, ¿ah? ¿Y qué sucede? Nosotros no le damos la sangre. ¿Cuál fue el criterio que luego de ahí fue una conversación y se dio una... 7, hemodinámicamente estable? No. 7, hemodinámicamente inestable, sí. No se da sangre con 10, porque nosotros realmente ya conocemos los porcentajes. La situación de choque de unidad de sangre, que a veces no se le tiene en cuenta, se puede decir entre comillas entre nosotros, también tenemos un riesgo. ¿Mm? También tenemos un riesgo. Leen un poco la historia, se dan cuenta los problemas que han habido también con ese exceso, ¿no? O con esa falta de criterio de calidad que ha pasado con pacientes, ¿no? Y acá tenemos varios casos, ¿no? Que no es ahorita poder comentarlo, ¿no? Pero eso sí. Entonces, ¿cuál es el asunto, no? Evite realmente y que haya un buen uso correcto del laboratorio, pero la indicación primaria de ustedes, ¿no? Clínico, pidan al médico responsable el trabajo de calidad, si ha pasado sus controles, porque yo tengo la responsabilidad de dar un tratamiento al paciente. Si tiene personal calificado, si hay capacitación de esas personas. Y eso es lo que realmente le digo, tan igual como nosotros hemos cometido tantos errores como también la otra parte. Y el tratamiento lo hacen ustedes. Y si van a las normas se dan cuenta de que ahí no es que se equivocó el laboratorio, sino se equivocó el clínico. Ujú. Entonces hay una responsabilidad mutua. Ok, jóvenes. Ok, jóvenes. Entonces ha sido un gusto quizás hacer más una reflexión, más que una clase de laboratorio pura, y solamente para que ustedes se cuiden. Buenas noches, ahí nos quedamos. Y pónganse a estudiar, ¿eh? Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor.